Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Buen día, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios que me permite reunirme con ustedes de esta manera, y agradezco también a todos los jóvenes que me están ayudando a armar este programa a través de esta plataforma. Hoy es el Día del Señor, así que nos alegraremos y nos gozaremos en Él, como dice el salmista. Y queremos compartir la palabra del Señor con ustedes en esta hora, así que voy a invitarles a que vayan buscando en sus Biblias Segunda de Reyes, capítulo 4, para compartir la palabra de Dios. Pero antes les cito un texto de la palabra del Señor frente a las situaciones de la vida, frente a las pruebas y las dificultades. Es bueno que nosotros como hijos del Señor nos afirmemos en la verdad y en la palabra de Dios. En una oportunidad, Josué ya estaba terminando su ministerio y despidiéndose del pueblo, ya en su ancianidad, y él les da una palabra al pueblo de Dios y les dice en Josué, capítulo 24, y en el versículo 15, Josué le dice: y si mal os parece servir al Señor, escojan a quién van a servir, si a los dioses de quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaron, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y son palabras muy hermosas de parte de Josué, muy fuertes, muy buenas. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y que este sea el sentir de nuestros corazones como pueblo de Dios. Hoy que estamos encerrados o estamos refugiados en nuestros hogares, que podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. No voy a servir a otros dioses falsos, sino que voy a servir al Señor. En estos tiempos difíciles de pruebas, de dificultades para transitar la vida, es bueno ir a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es una palabra que permanece para siempre. Y los que conocemos y amamos la palabra de Dios podemos dar fe de esto. A través de los tiempos, de los años, hemos visto la mano buena del Señor. Y cuando estábamos turbados y en dificultades, la palabra de Dios siempre ha sido regla de fe y de conducta para nuestra vida. Este principio no ha cambiado, sigue siendo tan real aquí y ahora. Por eso yo quiero en esta mañana hablar con ustedes. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Nuestro Dios es el Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Nada escapa a la soberanía de nuestro Dios. Y entre estas cosas tan maravillosas de nuestro Dios, Él es el Dios de los milagros. Y nosotros como pueblo de Dios podemos creer en los milagros. Tenemos una fe sencilla, pero una fe verdadera. Nuestro Dios hace milagros. Y quiero invitarles a que leamos el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7, donde dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.
Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Amén. Así que una historia en un momento difícil de esta mujer, una situación traumática, una situación desesperante. Su marido había muerto. Ella va y le dice al profeta lo que le había ocurrido. Su marido era un buen hombre, era un siervo de Dios. Ella queda sola con sus hijos, en esa época totalmente desamparada, con un montón de deudas, una situación difícil, y entonces recurre al siervo de Dios. Y principios para un milagro, cosas que nos pueden ayudar desde la palabra de Dios para creer y ver los milagros del Señor. Hay momentos en la vida que no sabemos qué hacer, no sabemos dónde correr, no sabemos a quién recurrir, pero mis amados hermanos y amigos en esta hora, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que ir al Señor. Cuando no sabemos dónde recurrir, podemos ir al Señor. San Pedro va a decirnos en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 6, hablando de nuestro Señor, y San Pedro va a decir: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y esta piedra es nuestro Señor Jesucristo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, y el que creyere en Él no será avergonzado. Y yo confío en mi Señor y sé que Él no avergüenza a aquellos que se atreven a venir a Él. Él no avergüenza a aquellos que se atreven a traer sus necesidades, sus sufrimientos, sus miserias, sus dolores a su presencia. Él no los avergüenza, sino que Él está dispuesto a obrar en forma milagrosa. Y otra de las grandes enseñanzas o principios para el milagro es que no busquemos salvadores terrenales frente a las situaciones de dificultad o de pruebas en la vida. Por supuesto que somos conscientes de que el Estado debe amparar y ayudar en este momento tan difícil de la pandemia y de toda esta situación difícil de la vida. Somos conscientes de esto. Por supuesto que somos conscientes de que debe existir la solidaridad, y desde la iglesia, desde el pueblo de Dios, tenemos que tener una actitud solidaria de ayudarnos, de acompañarnos, de estar al lado del que menos tiene y que sufre más. Por supuesto que somos conscientes de esto, pero lo que encontramos en la enseñanza de la palabra de Dios aquí es que no busquemos un salvador terrenal, sino que Eliseo, el profeta, animó a la mujer a quién debía recurrir y a dónde estaba la fuente de los milagros. Así que él animó a la mujer a que buscara en su propia casa, por más insignificante que sea lo que ella tenía. La animó a que fuera a la fuente de los milagros mismos. Así que le habla a la mujer, y como hemos leído en este pasaje, le dice, primero ella viene y le cuenta lo que le pasa, y él le dice: ¿y yo qué voy a hacer? Y le dice a la mujer: ¿y qué es lo que tenés en tu casa? ¿Qué tienes en casa? Y la mujer le responde con lo que ella estaba viendo. Ella estaba viendo lo negativo, estaba viendo el desastre económico y social en el que estaba enfrentando, llena de deudas. Su marido había muerto, y en esa época algo terrible, estaban por llevarse a 2 de sus hijos como siervos, como esclavos para paliar la deuda que tenía. Frente al dolor y al desastre, más desastre. Así que la mujer veía todo eso, pero
la enseñanza para nosotros, el principio para el milagro es que no miremos el vaso medio vacío, sino que podamos ver el vaso medio lleno. Pero ¿cómo me podés estar diciendo ahí donde estás escuchando este mensaje? ¿Qué ver el vaso medio lleno si lo único que veo son problemas y situaciones difíciles? Estoy viendo este desastre que está ocurriendo, pero no nos concentremos en lo que no tenemos, no nos concentremos en lo negativo, sino que veamos que dentro de nuestra propia casa hay una semilla de milagros. Y es mi oración en esta hora que mientras estás escuchando esta palabra de Dios, puedas, ahí donde estás, comenzar a ser llenos del poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios y comenzar a ver que dentro de tu casa hay una semilla de milagros. El Dios de los milagros no ha muerto. El Dios de los milagros sigue estando presente. El Dios de los milagros sigue estando con nosotros. Así que yo te animo, mi hermano, mi hermana querida, mi amigo, mi amiga querida, no te dejes cegar por lo negativo. Movete hacia lo positivo en el nombre del Señor. Porque el Dios tuyo y el Dios mío es el Dios que abre las ventanas de los cielos. Sí, el Dios nuestro abre las ventanas de los cielos y derrama en su tiempo bendición hasta que sobreabunde. Su palabra es verdad. Su palabra permanece para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Así que no nos dejemos engañar por lo negativo. Movámonos hacia lo positivo. Pero cuando hablamos de esto, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando hablamos de creer y de comprender que hay un Dios que hace milagros, nuestro Dios, esto de manera ninguna está llevándonos a negar la realidad presente. En absoluto. No estamos hablando de negar la realidad presente. La fe no es negar la realidad. Somos conscientes de lo que está pasando. Cada uno de nosotros sabemos de la crisis mundial que ha traído esta pandemia. Sabemos de los miles de muertos. Sabemos de los miles de infectados. Sabemos de la crisis social mundial. Muchos están hablando, después de esto viene un nuevo orden mundial. Y seguramente es así. Las grandes potencias están colapsadas, están en crisis. Los países emergentes también. Y nosotros aquí en nuestra tierra, en nuestro país, luchando con esta realidad. Y lo que se viene en la economía no va a ser fácil para ninguno, para ningún pueblo de la tierra. Pero oramos por nuestra nación, oramos por nuestros hermanos, oramos por nuestros gobernantes. Pedimos que Dios bendiga al presidente de la Argentina, a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, a nuestros intendentes, para que tengan sabiduría en este tiempo, para que podamos estar unidos y vencer toda prueba y toda dificultad. Así que el camino de la fe no es negar la realidad presente, pero los que tenemos fe en Dios, los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros como pueblo del Señor reconocemos que con Dios todas las cosas son posibles. Bendito sea el nombre del Señor. Con Dios todas las cosas son posibles y los milagros comienzan con la fe. Bendito sea el nombre del Señor. La fe no es fe mientras no se hace nada. Los milagros comienzan con la fe, pero la fe no es fe si no se hace nada. Y permítame volver a esta idea del texto bíblico. Hace falta acción para manifestar la fe. Algunas personas dicen, yo tengo una fe bárbara, pero queda sin hacer nada. La fe es acción. En el caso de la mujer, el profeta le manda que vaya a buscar vasijas, no pocas le dice. Tiene que moverse. Y el versículo 3 dice, ve y pide para ti vasijas prestadas, tus vecinos, no pocas. ¿Sí? Debía moverse. Ve, anda, es un verbo de acción. Hay que actuar, hay que hacer algo, no hay que estancarse, no hay que encerrarse, no ponerle límites a la capacidad de Dios para proveer. Bendito sea el nombre del Señor. No le pongamos límites a la capacidad de Dios para proveer, pero ese no ponerle límites a la capacidad de Dios es que nosotros nos despertemos en esa gracia de Dios para enfrentar la situación y ver que el Dios de los milagros está con nosotros.
Cerremos la puerta de la duda en el nombre de Jesús. Como le dijo el profeta a la mujer, interesante, dice, después de todo eso, que se encierre. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cerremos la puerta de la duda. Cerremos la puerta de la incredulidad. Bendito sea el nombre de Dios. Dejemos afuera todo escepticismo. Como pueblo del Señor somos un pueblo sencillo de fe que cree en el Dios que hace milagros. El Dios nuestro no ha cambiado. El Dios nuestro es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea su nombre. Y cuando miramos nuestra propia historia de vida, vemos la mano buena del Señor. Vemos cómo en todo momento y en toda circunstancia el Señor ha sacado a su pueblo adelante. Recordamos esos momentos de los 90 y comienzo del 2000, toda la crisis que nos tocó vivir también, y en este caso era una crisis económica, financiera, un país en bancarrota, parecía que no salíamos adelante. Yo recuerdo cuando miles y miles de cristianos orábamos y ayunábamos, y recuerdo esos comienzos de los 40 días de ayuno y oración, y pedíamos que Dios nos saque. Decían, la Argentina no se levanta en 50 años después de todo este desastre. Sin embargo, el país salió adelante y su gente pudo vencer toda prueba. Bueno, Dios está con nosotros. Podemos levantarnos en el nombre del Señor. Recuerdo de hermanos nuestros que han dado y vivieron testimonios reales del poder de Dios, nosotros mismos. Hermanos que encontraban dinero donde era imposible, en las calles, donde pasaba multitud de gente y encontraban el dinero necesario para saldar sus deudas. Son milagros del Señor. Nosotros mismos como comunidad de fe, nuestro ministerio de la Iglesia de la Paz, podemos dar testimonio fiel de esto. En todos estos años Dios ha sostenido a su iglesia, ha sostenido a su pueblo. Cuando comenzamos la nueva obra de Ciudad Evita, nos embarcamos en una empresa de miles y miles de dólares y lo hicimos en fe, creyéndole al Señor. Y en medio de todo eso vino una terrible turbulencia espiritual de gente que, se iba de la iglesia, turbulencia económica, social, el dólar que de 1 se fue a 4 y habíamos hecho una compra en dólares y parecía imposible pagar eso, y cada mes, y doy fe de esto y nuestros obreros pueden dar testimonio real de esto, cada mes el Señor suplía lo necesario. Y era tan grande el milagro de Dios, porque el Dios nuestro es el Dios que hace milagros. Era tan grande que a veces venían personas que no conocíamos y traían ofrendas a la iglesia porque sentían de parte de Dios traerlas, y justo era lo que necesitábamos para pagar la cuota de ese mes. Por varios meses, recuerdo, y los que vienen a los cultos de oración de los miércoles deben recordarlo perfectamente, venía alguien que ponía en el buzón de la iglesia una ofrenda, diezmo, mientras estábamos orando. Cuando terminamos veíamos que alguien salía y nunca pudimos ver quién era, y ese alguien entendemos que fue un ángel de Dios. Dejaba una ofrenda necesaria para ayudarnos a cubrir esa cuota de miles, hasta que pudimos pagar todo lo que debíamos. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios hace milagros, así que no le pongas límite a la capacidad de Dios para proveer, porque el Dios nuestro es el Dios de toda provisión. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Así que nosotros creemos en Dios. Dejemos afuera todo escepticismo. Dios lo puede hacer todo. Y yo te animo ahí donde estás, que puedas hasta decirlo, si querés hacerlo. Dios lo puede hacer todo. Lo único que Dios no puede hacer es fracasar, porque el Dios nuestro no fracasa. Todo está bajo el control del Señor. Él tiene todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Él es el Dios de la historia. Él es el Señor que guía nuestra vida. Él guía nuestro presente y nuestro futuro. Confiemos en Él. Y en el caso de la mujer, el profeta le dijo, que ella llenara hasta que no quedara nada. Así que comenzó a llenar de aceite lo que ella tenía, lo poquito que tenía en su casa. Y comenzó a llenar de aceite las vasijas. Y llenó hasta que alcanzó para toda la familia. Y que Dios nos ayude, que en este tiempo podamos decir, Dios y yo
estamos juntos en esto. Y después que ocurrió eso, que se llenaron todas las vasijas, la mujer entonces vino, dice el texto bíblico, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Así que bendito sea el nombre del Señor. Los milagros son para la gloria de Dios y bendicen a nuestras vidas, bendicen a las personas, al pueblo de Dios, a las gentes del mundo. Recordemos que siempre habrá suficiente tomados de la mano de Dios. El profeta le dice que salde todas sus deudas, pero después le dice, vivan de lo que quede. Es decir, que siempre Dios provee en abundancia. El Dios nuestro es el Dios bueno y fiel. Y yo quiero animarte en esta hora, mi hermano, mi hermana querida, a que como pueblo del Señor, nosotros confiemos en la mano buena de nuestro Dios. Quiero invitarte a que tomemos unos minutos para orar al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos compartido tu palabra, Señor, tu palabra que es fiel y verdadera. Tú obraste, Señor, milagros y maravillas en el pasado. Tú abriste ríos y mares, Señor. Tú, Señor, alimentaste a multitudes. Tú alimentaste a Israel 40 años en el desierto. Tú le dices cada día el pan necesario. Tu palabra dice que mientras caminaban por ese desierto, Señor, sus pies no se hincharon, sus ropas no se envejecieron, sus sandalias no se rompieron. Y tú no has cambiado, tú eres el mismo Dios que estás con nosotros hoy. Por eso yo bendigo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Reprendo ahora, Señor, todo espíritu que quiera traer desesperanza, que quiera quitar nuestra fe. Y declaro tu bendición, Señor, para todo el pueblo de Dios. Pido que tu espíritu se manifieste poderoso y fuerte, Señor. Que venga, Señor, de tu presencia, unción nueva y fresca para tu pueblo. Señor, para que nosotros podamos ver que en nuestros propios hogares, allí está la semilla del milagro que tú has preparado. Danos creatividad en este tiempo. Danos paz en este tiempo. Danos sabiduría en este tiempo. Dios y Padre nuestro, confiamos en ti. Descansamos en tus promesas fieles y verdaderas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.